En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 18, 9, 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Dies Domini ofrece unos puntos de reflexión en torno al Evangelio dominical. El Evangelio de hoy nos trae la parábola del fariseo y el publicano. Jesús ve diferente las cosas de la vida y de la oración. Veía una revelación de Dios donde otros veían una ruina. Ve algo positivo en el publicano, de quien todos decían no sabe rezar, y en la pobre viuda, de la que la sociedad murmuraba, molesta e importuna hasta el juez. Jesús vivía tan unido al Padre por medio de la oración, que para él todo se convertía en expresión de oración. Hoy las personas sencillas que dicen que no saben orar, hablan con Jesús, expresan su devoción y oración. Pongamos atención a dos cuestiones. ¿Cuál es el objetivo y cuáles los destinatarios de la parábola? ¿Cuáles son las conductas de quienes aparecen en la parábola? El contexto del tiempo de Jesús y de Lucas se expresa en las dos frases introductivas. Hablan de la necesidad de orar siempre y sin cansarse, y de algunos que presumían de ser justos y despreciaban a los demás. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, los destinatarios de la parábola del fariseo y el publicano. Jesús comienza con la siguiente frase. Dijo esta otra parábola por algunos que se presumían de ser justos y despreciaban a los otros. La frase se refiere al tiempo de Jesús, al de Lucas y al nuestro, pues en las comunidades de los años 80, a las que Lucas dirige su evangelio, había personas aferradas a la antigua tradición del judaísmo que despreciaban a los que venían del paganismo. Segundo, el tema de la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No podía darse un contraste mayor. En la opinión de la gente de aquel tiempo, un publicano no valía nada y no podía dirigirse a Dios por ser una persona impura, mientras el fariseo era una persona honorable y profundamente religiosa. Tercero, ¿cómo reza el fariseo? De pie. Da gracias a Dios por no ser como los demás, ladrones, deshonestos, de adúlteros, injustos. Su oración es un elogio a sí mismo y de las cosas que hace. Ayuna, paga el diezmo, exalta sus buenas cualidades y desprecia a los demás, sobre todo al publicano que se encuentra junto a él en el mismo banco. No lo ve ni lo siente como hermano. Cuarto,
cómo reza el publicano. Este no se atreve a levantar la mirada, se golpea el pecho y apenas dice: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Se ha colocado delante de Dios y se abandona en Él. Quinto, Jesús opina sobre los dos. Si Jesús hubiese pedido a la gente que diga quién volvió a su casa justificado, todos responderían: el fariseo. Pero Jesús piensa de manera distinta. Quien vuelve justificado, con buenas relaciones con Dios, no es el fariseo, sino el publicano. De nuevo, Jesús da la vuelta a todo. A muchas personas no le agrada la aplicación que hace de esta parábola. Sexto, los primeros cristianos nos presentan una imagen de Jesús orante que vivía en contacto permanente con el Padre. Jesús oraba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos también oraran, porque es en el confrontarse con Dios cuando emerge la verdad y cuando la persona se vuelve a encontrar consigo misma en todo su realidad y humildad. Séptimo, la parábola revela a Jesús orante ante el Padre. Ni siquiera para él ha sido fácil. Como la viuda, debía insistir mucho, como aparece en la oración en el huerto de los olivos. Él insistió mucho hasta la muerte, no desistió y fue escuchado. La parábola revela que también su experiencia e intimidad con Dios como Padre, que acoge a todos y cuyo amor tiene como marca central la gratuidad. El amor de Dios para con nosotros no depende de lo que hagamos por Él, porque Él nos ha amado primero. Octavo, Lucas nos informa sobre la vida de oración de Jesús, pues lo presenta en permanente oración. Veamos algunos espacios de esto. Cuando Jesús tiene 12 años, va al templo, a la casa del Padre, a orar. Al momento de ser bautizado y asumir su misión, ora. Al comienzo de su misión pasa 40 días en el desierto orando y purificándose. En la tentación se enfrenta al diablo en oración con el uso de la Escritura. Cuando, como es su costumbre, participa en las celebraciones en las sinagogas de los sábados para orar. Busca la soledad del desierto para orar. Antes de acoger a los 12, pasa la noche en oración. Reza antes de las comidas. Antes de hablar de la realidad y de su pasión, Jesús ora. En la crisis sube al monte para orar y se transfigura delante de sus discípulos. Cuando revela el Evangelio a los pequeños dice: Padre, yo te doy gracias y te alabo. Orando, despierta a los apóstoles el deseo de orar. Reza por Pedro para que sea fuerte en la fe. Celebra la cena pascual con sus discípulos. En el huerto de los olivos, reza y suda incluso sangre. En la angustia y agonía pide a sus amigos que oren por él y que oren con él. A la hora de ser clavado en la cruz, pide perdón para aquellos que no saben lo que hacen. Y en la hora de su muerte dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Noveno, para Jesús la oración estaba íntimamente ligada a la vida, a los hechos concretos, a las decisiones. Para ser fiel al proyecto del Padre, permanece a solas con Él. Lo escucha. En los momentos difíciles y decisivos de la vida, Jesús ora con los salmos. Como todo judío piadoso, los conocía de memoria. Recitar los salmos no apagó su creatividad. Al contrario, Jesús mismo compuso su propio salmo, el Padre Nuestro, porque su vida era oración permanente. ¿Busco siempre la voluntad de mi Padre? A Él se le aplica lo que dice el Salmo: yo estoy en oración. Salmo 109.
Que Dios providente nos ayude, por tanto, a tener actitud humilde en todo lo que hacemos, tanto en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, en lo psicológico, siempre, siempre listos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día, pasen bien.